Hola, espero que estén todos muy bien. Bueno, en nuestra materia Sistemas Administrativos de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, veremos un tema que es central en el caso del área de administración y es extensible al resto de los estudiantes de otras carreras, que es eh, poder entender, poder comprender, poder asimilar, poder caracterizar. ¿Qué es exactamente una organización? En en esta lección inicial, lo que intentaremos hacer es un recorrido por las definiciones de las distintas escuelas de administración que han existido para finalmente tratar de hacer una reflexión eh, basados básicamente en lo que es el mundo actual. Este es un puntapié inicial fundamental como para poder entender en su vastedad el concepto mismo de organización y poder ver que más allá de que cada uno de nosotros interactúa en forma permanente con organizaciones, las mismas son mucho más complejas que lo que uno podría llegar a imaginarse. Hemos tratado de ordenar la presentación en orden cronológico con la intención de poder ver los puntos de vista según el momento histórico en el cual se trata. Vamos pues a la primera definición, que es la de Frederick Taylor. Taylor, junto con Ford, generaron una verdadera revolución allí por eh, 1911, es decir, hace más de un siglo atrás. Taylor, que era ingeniero y trabajando concomitantemente con los cambios en el sistema de producción de la Ford Motor, eh, hicieron un cambio radical en cuanto a los niveles de productividad en la fábrica. En este caso, Taylor lo que decía o definía que una organización es un sistema racional de actividades coordinadas donde cada tarea debe ser planificada científicamente para obtener máxima eficiencia. Un poco la definición de Taylor define justamente eh, el tipo de escuela administrativa de la que se trata. En este caso estamos hablando de lo que se denominó la escuela científica. En ese momento, el nacimiento mismo de de la administración, eh, se creía firmemente que la administración era una ciencia. ¿Sí? De esta definición, lo que hay que destacar es justamente que la administración es un sistema racional, es decir, que está racionalizado eh, el sistema, el sistema organizacional está pensado, está analizado y está definido. Eh, Luego lo que podríamos extraer es este concepto de actividades coordinadas. Actividades, en este caso, si bien no lo dice explícitamente, la idea central del análisis organizacional está dado de puertas hacia adentro de la organización. Entonces, estas actividades coordinadas que cada tarea tiene que tener, eh, es hacia adentro. Esta es la época en donde lo que se hacían eran análisis de tiempos y movimientos, es decir, se analizaba
cada una de las tareas de los operarios en la línea de producción y allí se trataba de optimizar cuáles eran los mejores movimientos o los mejores procedimientos a aplicar para que el nivel de productividad aumentara fuertemente. Esto aplicado en la Ford Motor dio brillantes resultados, reduciendo fuertemente los costos de producción. Al bajar los costos de producción y habiendo demandas insatisfechas en el mercado, se logró un aumento muy, pero muy considerable de las ventas. Eh, Tengamos en cuenta en este momento histórico no había un análisis de los procedimientos en sí, en términos conceptuales estoy diciendo. Sí había una racionalización de cada una de las tareas a realizar y esto que nosotros conocemos ya eh, en demasía, lo que llamamos la línea de producción, es decir, armar un auto desde que no es nada hasta que al final del caño, al final del tubo, al final de la línea, hay un auto construido. Eso es un hallazgo y es un invento de este momento histórico. Bien, si avanzamos un poquito más, no mucho, tenemos a Henri Fayol. Fayol, por su parte, podríamos encuadrarlo dentro de lo que es la escuela clásica, pero siguiendo lo que sería la administración científica. Allí por 1916, Fayol era francés y quizás los conozcamos por sus famosos principios organizacionales, sobre los cuales quizás más adelante en el curso nos refiramos. Fayol eh, catalogó a la organización o la definió diciendo que una organización es un conjunto de funciones necesarias para alcanzar un objetivo común, divididas racionalmente y coordinadas de manera eficiente. Una vez más, estamos hablando de un conjunto de funciones eh, que parecen ser racionales y parecen ser coordinadas. Y aquí se introduce un concepto muy interesante, muy importante y que también veremos en profundidad más adelante, que es el del objetivo común. Es decir, las organizaciones tienen un objetivo en común. Esto es un dato muy interesante en la definición de lo que es la organización. Y Fayol lo que agrega es que estas tareas, estas funciones, deben ser coordinadas eficientemente. ¿Qué significa la palabra eficiente? Bueno, se suele hacer una distinción entre eficiencia, eficacia y efectividad, pero básicamente la palabra eficiente significa lograr el objetivo al menor costo posible. Una vez más, tenemos acá en mente la idea de la reducción de costos, ¿sí? Es decir, eh, en esta época, a la cual podríamos llamar la segunda revolución industrial, había un objetivo muy claro por parte de las empresas, ¿sí? Tenemos claro que las empresas es solo uno de las tipografías que tiene la organización, es decir, una empresa es una organización con fines de lucro. Las organizaciones son mucho más. Las ONG o las organizaciones que no persiguen fines de lucro, como puede ser un ente estatal, quizás compartan las mismas definiciones de organización,
pero en este momento, allí por 1916, todos los estudios estaban basados en poder entender cómo funcionaba una empresa. Y una vez más, para la empresa, lo importante es generar rentabilidad. ¿Sí? Una vez más, hay una mirada hacia adentro de la organización. Hay una mirada interna de la organización. Y lo que se trata de hacer es poder definirla de manera precisa para lograr mejoras que ayuden a la productividad, que este era un objetivo bien, bien claro de la revolución industrial. Avanzando un poquito más, tenemos a Max Weber, un dato de cultura general. Weber era alemán y por eso Weber se pronuncia así. En alemán, la W nuestra se pronuncia como B. ¿Sí? Claramente en inglés eso sería Weber. Y de ahí que muchos lo pronuncien de esta forma. Pero bueno, para marcar un poco las diferencias, podríamos utilizar este conocimiento mínimo de alemán y denominarlo como Max Weber. Max Weber es de la escuela burocrática, de hecho, su libro Burocracia es un libro icónico dentro de lo que es la sociología y el estudio de las organizaciones. En este caso, Max Weber define la organización diciendo, la organización es un sistema de reglas y autoridad racionalmente diseñado para asegurar la eficiencia administrativa. Aquí hay dos elementos distintivos. Por un lado, el agregado de la palabra administrativa, es decir, ya estamos hablando de administración. Y estamos hablando de autoridad racionalmente diseñada, o sea, un sistema de reglas y autoridad. El tema de la autoridad no es un tema menor, ya que cuando veamos un poco más adelante qué es la estructura, en definitiva, la estructura lo que le da a la organización es un esqueleto, es una forma de funcionar. Y dentro de esa forma de funcionamiento, lo que se asigna, lo que se define, es los estamentos de autoridad. ¿Quiénes tienen autoridad para hacer qué cosas? Entonces, por eso la organización es un sistema de reglas y autoridad racionalmente diseñado para asegurar la eficiencia administrativa en la visión de Max Weber y encuadrado dentro de lo que sería la escuela burocrática. En este caso, digamos, para tenerlo en cuenta, la burocracia, si buscamos el origen de la palabra, bureau en francés significa escritorio, sería algo así como el gobierno o la administración de los escritorios. ¿Y por qué se denomina así? Porque para cada una de estas reglas, de sistema de reglas, hay algo escrito, digamos. Weber lo que propone en esta escuela burocrática es que los procedimientos, los procesos tengan que estar escritos, tengan que estar detallados. Fíjense que acá no hablamos de políticas, procedimientos y procesos, pero sí estamos hablando de que hay un sistema de reglas y autoridad racionalmente diseñado. Es decir, todo eso, si yo lo diseño y de alguna forma estoy utilizando la razón, el análisis debidamente, eso lo tengo que volcar y lo tengo que tener por escrito. ¿Sí? Aunque parezca mentira, porque usualmente usamos la palabra burocracia para definir la ineficiencia del gobierno, la ineficiencia del manejo del Estado, hay muchas empresas
que terminan siendo burocráticas o que podríamos encuadrar dentro de esta escuela burocrática. ¿Sí? Acá estamos usando la palabra burocracia desde el punto de vista académico, no desde el punto de vista vulgar. Por ejemplo, y quizás con esto se sorprendan, pero McDonald's es una empresa burocrática. ¿Por qué es una empresa burocrática? Bueno, porque si uno ingresa a McDonald's, va a advertir que hay una serie de manuales en los cuales se indica a dónde y qué tareas va a hacer quien ingresa a McDonald's. Bueno, el que ingresa a McDonald's, siendo un Nobel joven argentino, lo que va a ver es que va a trabajar limpiando el piso. Y de alguna forma, y este es otro dato interesante de la escuela burocrática, eh, los empleados de McDonald's suelen tener como un badge donde tienen distintos circulitos de colores. Bueno, esos circulitos de colores lo que están marcando son las funciones o los trabajos que ese empleado ya ha desempeñado. ¿Y esto para qué sirve? Bueno, sirve para saber cuál va a ser el próximo paso. Sirve para saber cuál va a ser su ascenso. Bueno, de esto se trata la escuela burocrática. El Estado, en su conjunto, el Estado nacional, el provincial o el municipal, también está dentro de lo que sería la escuela burocrática, en donde los empleados del Estado saben que para ascender a otra posición tienen que haber pasado 5 años, tienen que hacer un curso X y así sucesivamente. Y esto también es interesante, poder verlo en las dos organizaciones tradicionales y que más tiempo han estado en el mundo, que es la organización eclesiástica y la organización militar. Fíjense que en ambas también hay mucho de esta burocracia. Es decir, yo no puedo saltar de ser soldado a ser general, no, tengo todo un camino por delante con un montón de reglas y un montón de aspectos a cumplimentar. Y adicionalmente, como en McDonald's, si yo miro o veo a un militar, según los galones que tengan, yo sé cuál es su rango. En definitiva, ahí lo que estoy viendo en ese rango es cuál es su nivel de autoridad. Entonces, este concepto de autoridad lo introduce Max Weber en esta definición. Más adelante vamos a ver también temas de autoridad y cómo la palabra autoridad y la palabra poder, con los conceptos de autoridad y poder, tienen mucha tela para cortar. Por su lado, Elton Mayo nos dice que la organización son sistemas sociales en los que las relaciones humanas influyen directamente en la productividad. No por nada el Mayo está considerado dentro de lo que sería la escuela de las relaciones humanas. Fíjense que ya estamos avanzando, ya estamos en la década del 30 del siglo pasado. En este caso, nuevamente el Mayo utiliza la palabra sistemas, pero en este caso habla de sistemas sociales. Es decir, introduce una idea de sociedad, de comunidad. De alguna forma, lo que está diciendo es que dentro de estas sociedades las organizaciones tienen importancia, ya que afectan las relaciones humanas. ¿Sí? No dice con qué alcance. Una vez más, me parece que estamos enfocando o seguimos enfocando la organización hacia adentro. Entonces estos sistemas sociales parecieran ser internos. De hecho, el Tom Mayo hace una serie de investigaciones para poder definir las organizaciones. Es decir,
las investigaciones realizadas intentan determinar si las mejoras en estas relaciones humanas internas afectan o no a la productividad. Elton Mayo, en 1933, por lo menos, dice que sí. Y una vez más, fíjense, este objetivo que pareciera ser común en estas definiciones que estamos dando, que tienen que ver con la productividad. ¿Sí? Eh, Hoy, en el mundo moderno, podríamos también decir si somos tanto o más o tanto menos productivos en una organización sin fines de lucro, pero en este momento, en 1933, claramente el objetivo era la productividad de las organizaciones. Solo para estar en contexto, 1933 ya había quedado atrás hace unos cuantos años la Primera Guerra Mundial, pero estábamos en las postrimerías del efecto negativo de la recesión del crack del 29, es decir, una un gran impacto económico dentro de lo que es el concierto mundial y sobre todo en los países centrales capitalistas. Entonces, Elton Mayo, miembro de la Escuela de Relaciones Humanas, tiene esta definición de lo que es una organización. Por su parte, Chester Barnard dice, una organización es un sistema de actividades conscientemente coordinadas de dos o más personas. Eh, Chester Barnard pertenece a lo que sería la escuela conductista. Eh, en esta definición lo que rescatamos es que sigue habiendo una noción de un sistema organizacional. En este caso habla de un sistema de actividades y al ser conscientemente coordinadas, estamos hablando también de que hay una cierta racionalidad, que hay una cierta construcción de ese sistema de actividades. Fíjense y traten de ir atando estos conceptos a lo que es nuestra materia, sistemas administrativos. Bueno, esos sistemas administrativos, si uno va viendo todas estas definiciones, están basadas en muchos de los conceptos que estamos viendo. Acá, Barnard lo que nos está diciendo es que este sistema de actividades no es un sistema de actividades que se da espontáneamente, sino que es un sistema de actividades conscientemente coordinadas. Es decir, hay una voluntad de generar ese sistema de actividades. Bueno, esa voluntad está basada en algo consciente, algo racional, algo estudiado, e introduce un dato que hasta el momento no estaba en la mesa. Dice que estas actividades tienen que estar coordinadas y corresponde de dos o más personas. Es decir, por primera vez en estas definiciones que estamos viendo, se introduce esta idea de que la organización es de más de una persona. Que no podríamos estar hablando de una organización unipersonal. Y hasta no hace muchos años no existía una sociedad, entre comillas, unipersonal. La misma idea de sociedad, de generar una asociación, de asociarse, subyace esta definición de dos o más personas. Bueno, en la legislación actual, en la categorización de empresa, hoy hay esto que parece un contrasentido desde lo académico, que estamos hablando de sociedades unipersonales. En sí y conceptualmente esto es un contrasentido. Pero bueno, legalmente hoy existe. Bien, esta escuela conductista ya estamos en las postrimerías
de la década del 30 del siglo XX. Si avanzamos un poco más, James Mooney nos dice que la organización es la forma en que las personas se agrupan para lograr un objetivo común con eficiencia. Fíjense, hay un giro hacia justamente la individualización de las personas, como que las organizaciones no son una máquina. En épocas de Taylor, en épocas de Ford, en épocas de Fayol, sí había una conciencia o había un enfoque de la organización como una máquina. Y en definitiva, la mano de obra, o sea, el ser humano, era una pieza más dentro de esa maquinaria. De ahí muchas de las críticas que se hacían sobre esas escuelas, sobre las escuelas científicas. Eh, les recomiendo que vean la película Tiempos Modernos de Charles Chaplin, en donde justamente lo que se visualiza es eso, es como el individuo termina siendo una herramienta más dentro de todo el proceso de producción hecho, generado por una máquina. Entonces aquí, en esta escuela clásica, se empieza a poner el enfoque en las personas, ¿sí? Ya lo habíamos visto, Mayo por lo menos hablaba ya de los factores culturales, del ser humano, de una suerte de sociedad interna, pero acá ya directamente hablamos de personas. Entonces la organización es la forma en que las personas se agrupan para lograr un objetivo común con eficiencia. Una vez más, estamos hablando de tener objetivos comunes, objetivos compartidos, y vuelve a aparecer la palabra eficiencia. El tema de la eficiencia en administración es fundamental porque lo que queremos es lograr los objetivos al menor costo posible, ¿sí? Si no, estaríamos en condiciones, lo óptimo sería que eficiencia y eficacia estuvieran al mismo tiempo, ¿sí? La eficacia es lograr el objetivo. Ahora, lograr el objetivo a cualquier costo no es eficiente. Lograr el objetivo al menor costo posible, eso sí es eficiencia. Ahora, podría ser de que con un costo limitado yo sea eficiente, es decir, logré la mayor parte del objetivo con estos insumos, con este costo asignado. Ok, pero lograste el objetivo. Si no lograste el objetivo, fuiste eficiente, pero no fuiste efectivo. ¿Por qué? Porque no logré el objetivo, ¿sí? Esta es la gran diferencia entre eficiencia y eficacia. Vamos viendo que hay algunos conceptos a medida que estemos avanzando en las definiciones que son comunes y son parte del debate para poder definir, en definitiva, qué es una organización. Herbert Simon, lo que se llama la escuela de toma de decisiones dentro de la carrera de nuestra facultad, hay una materia entera que se llama toma de decisiones, o teoría de la decisión. Simon, que fue premio Nobel de Economía y se lo considera el padre de la cibernética, uno de los tantos padres que tiene la cibernética, pero en sus escritos eso se ve claramente, define diciendo, una organización es un sistema de decisiones donde los individuos cooperan bajo un sistema de normas y valores compartidos. Fíjense cómo vamos conformando ciertos aspectos, ¿no? Al ser un sistema de decisiones tiene que haber un decisor. No vamos a ahondar mucho en esto, pero una de las discusiones administrativas que hay es si la toma de decisiones son individuales o si pueden ser colectivas.
Bueno, concluiremos que son individuales y por eso, en la conformación de una estructura empresarial, después esto también lo veremos más en profundidad, pero la, el gráfico más usual que hacemos es el de una pirámide. La pirámide apunta a un punto allí, un vértice superior, que es quien tiene la responsabilidad de tomar las decisiones más importantes de la empresa. Bueno, esto lo que significa es que hay una estructura y hay algo que hemos comentado hace un rato. Hay alguien que tiene la autoridad y también tiene el poder para tomar este conjunto de decisiones o este sistema de decisiones. ¿Sí? Entre lo que sería la base en una organización, bueno, el operario tendrá la posibilidad de tomar algunas decisiones en función de su límite de autoridad. Es decir, en esta definición de Simon subyace, está implícito el hecho de que hay niveles de autoridad y tiene que haber una estructura que organice este sistema decisional. Simon en esta definición agrega lo que venimos conversando, la identificación de que hay individuos dentro de la organización, hay personas que son las que toman las decisiones. ¿Sí? Hoy, hoy por hoy, digamos, esto es lo que se viene discutiendo con el tema de la inteligencia artificial. Puede ser que la toma de decisiones deje de estar en cabeza de las personas y las toma de decisiones estén en cabeza de un sistema decisor. Esta es la gran pregunta y la gran discusión que hoy se está teniendo respecto de la inteligencia artificial. Eh, Agrego un dato que no es menor, que es el hecho de la cooperación que tiene que haber entre los individuos dentro de ese sistema de normas y valores compartidos. Es decir, este sistema de normas y valores compartidos nos dan una idea de que hay una cultura organizacional que la fabrican, la hacen, la crean, la generan las personas que están dentro de la organización, pero que están basadas en valores compartidos. Esos valores compartidos son los que crean o lo que permiten que las personas dentro de una organización generen esa cultura organizacional. Esa cultura organizacional claramente va a estar ceñida por una serie de políticas internas que tenga la organización de que se trate. ¿Sí? Pero bueno, pero Simon, de alguna forma, lo que hace es enfocar a la organización desde el punto de vista de la toma de decisiones. Ya estamos a las finales de la década del 40. Por su parte, Talcott Parson, que es un sociólogo y por eso hablamos de la escuela de la sociología organizacional, dice, la organización es un sistema social orientado hacia el logro de metas mediante la coordinación de roles. O sea, una visión desde la sociología. Volvemos a hablar de que es un sistema. La organización es un sistema. Fíjense que esto pareciera ser algo recurrente en las definiciones. La organización es un sistema, en este caso social, el sistema es social, y que tiene como objetivo, cuando yo digo orientado hacia el logro de metas, en definitiva, lo que estoy diciendo es que hay un objetivo, hay una meta, hay algo a lograr. Y adicionalmente, todo eso está coordinado. Como dijimos recién, lo podría decir, está coordinado en función a la autoridad que cada uno tenga, está coordinado en función de la capacidad de toma de decisiones que uno tenga
En este caso, el punto de vista es la coordinación en función de los roles a desempeñar por cada uno de los actores dentro de la organización. Ya estamos en 1951, esto es post Segunda Guerra Mundial y estamos en plena Guerra Fría. Por su lado, de nuevo acá tenemos el problema de si es Peter Drucker o Peter Drucker. Bueno, eh, Drucker, que era austríaco y después nacionalizado americano, en su escuela neoclásica, ya adentrados en la década del 50, nos dice, una organización es una herramienta social que convierte recursos en resultados a través de una estructura eficiente. Fíjense de todas estas definiciones que hemos visto y existiendo una escuela estructuralista en donde aparece esta palabra estructura, una estructura eficiente. Esa estructura eficiente, una vez más, hay que armarla, hay que convertirla, hay que crearla. Un poco nuestra materia de sistemas administrativos es, bueno, ¿cómo armamos, cómo desarrollamos una estructura eficiente en donde los distintos sistemas administrativos funcionen eficientemente y que logren los objetivos deseados? Bueno, este es un poco el objeto de nuestra materia. Una organización es una herramienta social, es decir, Drucker acá sigue tomando o tiene en mente el aspecto social de la organización. Y cuando habla de herramienta social y habla de convertir recursos en resultados, ya hay una mirada hacia afuera, ¿sí? Porque si la organización es una herramienta social, bueno, dentro de una sociedad hay un montón de herramientas que son la vastedad de organizaciones que existen en una sociedad moderna. Y ahí lo que hay una transferencia de valores económicos, digamos. Porque si acá estoy convirtiendo recursos, esos recursos los saco del lugar en donde estoy. Y esos recursos los tengo que convertir en resultados. Claramente, Drucker a lo que está apuntando es a una eficiencia administrativa, una eficiencia empresarial que se basa en una estructura eficiente, ¿sí? Es decir, el resultado que yo genero dentro de estas actividades internas a las organizaciones, claramente debería ser más valorado que los recursos utilizados, ¿sí? Eh, Veamos que estas definiciones son bastante escuetas, pero de las mismas nosotros podríamos, con una visión más holística, podríamos sacar muchas más conclusiones de lo que dice la simple definición. Avanzando un poco más, Bourne and Stoker, que son de lo que se denomina escuela contingente, ya entrados en los años 60, dice, la organización puede adoptar estructuras mecánicas u orgánicas según la estabilidad o dinamismo del entorno. Acá decididamente ya tenemos a la vista el contexto, el entorno, el afuera de la organización. Hay interacción entre la organización y el afuera. No es el análisis cerrado, de organización cerrada, de Taylor, Fayol, Mayo. Acá directamente estamos viendo, y de ahí la escuela contingente, que un poco el contexto es el que termina definiendo la aparición o la existencia de ciertas organizaciones.
Y además de esto, Bors y Stoker lo que dicen es que las organizaciones pueden adoptar estructuras mecánicas u orgánicas, es decir, de lleno estamos hablando de estructuras. Esto de adoptar pareciera ser que no es una adaptación espontánea, aunque en la definición lo que estoy viendo es que el contexto tiene ciertas características que hacen que las organizaciones, si quieren existir, tengan que tener también ciertas características de coordinación con el contexto. Pero para adaptar estas estructuras, yo tengo que una vez más definir sistemas administrativos. Tengo que definir cómo va a ser la estructura para mejorar la relación con el contexto, con el entorno. Y introduce algo muy interesante que es la estabilidad y dinamismo del entorno. O sea, ¿qué tan estable es el entorno, el contexto? En Argentina esto lo tenemos bastante en claro, que la estabilidad de contexto no es muy adecuada como para mantener la misma estructura los próximos 30, 40 o 50 años. O sea, hay un alto nivel de dinamismo del entorno. El contexto cambia. Vamos a ver en alguna otra presentación que el contexto, el entorno, que tenemos hoy en el mundo es un contexto llamado turbulento. Y un contexto turbulento es aquel cuya tasa de cambio es mucha más, con mucha más aceleración que en otras épocas. Esto lo vamos a ver básicamente con las nuevas tecnologías. Las tecnologías ahora cambian constantemente, lo que hacen que el entorno, el contexto, sea diferente. Hace un ratito hablé o mencioné el tema de la inteligencia artificial. Bueno, ese es un cambio de contexto. Entonces, la estabilidad existente ante la inteligencia artificial no es la misma que la estabilidad que trato de lograr ahora con inteligencia artificial. Es decir, hay dinamismo en el entorno, dinamismo en el contexto, por lo tanto, la organización tiene que generar mecanismos de adaptación de sus estructuras para poder seguir trabajando en relación a ese contexto. Eh, Joan Woodward dice, las organizaciones no tienen una estructura universal, deben adaptarse a la tecnología y al entorno para ser eficientes. Una vez más, la escuela contingente apuntándole al contexto. ¿Sí? Ahora, fíjense esto y es parte, justamente, parte central de nuestra materia. Las organizaciones no tienen una estructura universal. Es decir, en esta materia sería más sencillo, pero bastante más tonto, que nosotros le diéramos una receta. ¿Sí? Esta es la receta. Miren, esto así tiene que ser la organización. Así tiene que ser una empresa, así tiene que ser un hospital, así tiene que ser el Estado Nacional. Esta es la receta y esto es así. Bueno, no, las organizaciones no tienen una estructura universal. Por lo tanto, yo como administrador, yo como profesional de ciencias económicas, tendré que definir cómo va a ser la estructura de la organización para poder lograr los objetivos planteados dentro de un determinado contexto. En el caso de Woodward, lo que introduce es un universo tecnológico, en definitiva. Deben adaptarse a la tecnología. O sea, acá hay un cambio que no es el contexto solamente social, ¿sí? No es el contexto de las personas que hay en una determinada sociedad, sino acá estamos introduciendo un elemento tecnológico, un elemento que va más allá de la sociedad
como agrupación de personas con actividades, sino acá hay una suerte de universo tecnológico que de alguna forma implica que mi estructura organizacional sea de determinada forma. Avanzando un poco más, tenemos a Stanford Bear, que es ya de la escuela cibernética. Ya estamos en los años 70. Beer lo que dice es, una organización es un sistema viable que puede adaptarse y autogestionarse mediante retroalimentación continua. Acá hay una visión justamente cibernética de un sistema donde hay recursos informáticos que ingresan y que salen de la organización hacia el contexto y que esto implica el cambio del contexto por parte de la organización y el cambio de la organización en función del contexto. Y este sistema es un sistema autorregulable o de adaptación continua y de retroalimentación continua. Es decir, la organización no solo tiene contacto con el contexto, sino que ese contacto es fluido, continuo y tiene un alto nivel de impacto. Esta es la gran diferencia en este enfoque cibernético de la organización. La organización es un sistema viable que puede adaptarse y autogestionarse mediante retroalimentación continua. Carl Weeks, eh, de una escuela llamada interpretativa, ya casi finalizando la década de 70, dice, una organización es un proceso continuo de construcción de sentido entre individuos. O sea, el sense making, o sea, que tiene sentido. Una organización como proceso continuo. Es decir, acá estamos hablando de que hay entonces procesos, que la organización genera procesos, procedimientos, políticas, esto después lo vamos a ver más en detalle. Estos procesos, estas políticas, estos procedimientos están imbuidos en una cultura y también en algo que ya lo vimos en otras definiciones, valores compartidos. Pero esta idea de procesos incluido en la definición es bastante interesante. Fíjense que esos procesos son continuos y tiene que haber una construcción de sentido entre los individuos. O sea, esto en algunas empresas, en algunas organizaciones, muchas veces los que están en la toma de decisión o están en el management diario no tienen mucha idea de cómo es el proceso. O sea, saben solo su partecita, pero como no tienen idea del proceso como un todo, sobre todo estas son actividades que vamos a ver, son transversales al organigrama, ¿sí? Como yo no tengo ese sentido de proceso continuo o de toda esa línea de proceso, muy probablemente no tenga idea tampoco de cuál es el impacto generado a la organización si yo hago algo mal en mi partecita del proceso o si yo tardo demasiado en una respuesta dentro de ese proceso. Entonces, el agregado de valor de esta definición es incorporar al debate que estamos haciendo esta idea de proceso continuo y esta idea de si hay una identificación por parte de los individuos de en qué parte del proceso está y qué tan importante es que haga bien su trabajo. Por su lado, Henry Mintzberg, a Mintzberg lo vamos a ver y leer y estudiar bastante dentro de la materia, muy probablemente para muchos de los profesores y académicos que estamos en estas áreas, uno de los grandes escritores aún con vida.
en mi caso particular, a mí me gustaba mucho más Drucker, pero bueno, dos estilos distintos y dos enfoques y dos áreas de conocimiento bastante distintas. Mintzberg lo podríamos poner dentro de lo que sería la escuela estructuralista o quizás más apropiadamente dentro de lo que es el diseño organizacional. Mintzberg lo que dice es, una organización es una red de relaciones formales e informales que estructuran la división del trabajo y la coordinación de tareas. Muy interesante la definición de Mintzberg porque incorpora algo que también vamos a ver que es importantísimo, que es el tema de las relaciones informales. Una organización es una red de relaciones formales e informales. Bueno, la red de relaciones formales son las que dice el organigrama, son las que dice la pirámide organizacional, son las que dice esta autoridad de la cual hablábamos en alguna otra definición. O sea, la relación de autoridad es una relación asimétrica en donde hay alguien que dice qué es lo que hay que hacer y hay un otro que hace lo que dice el primero. Esa es la relación de autoridad. Como vemos, ahí, atado a esa autoridad, hay poder. Un poder que es formal. Ese poder formal estará dado por, una vez más, las políticas internas de la organización. El gerente tiene poder y tiene autoridad sobre los empleados. El gerente tiene mayor nivel de decisión y de información que los empleados. Ahora, Mixber aquí eh, incorpora un elemento fundamental que es la red de relaciones informales. Esto también lo vamos a ver con mayor detalle hacia adelante, porque Mintzberg es uno de los que menciona y analiza y dice, no siempre la organización, la empresa, funciona como dice el organigrama. ¿Por qué? Porque hay una red informal dentro de la organización. ¿Sí? O sea, las personas, los seres humanos, tenemos más o menos afinidad con otras personas. Bueno, si yo quiero resolver un problema dentro de la organización, quizás no siga los canales formales, sino quizás llame a un amigo que está en otro sector, que es el que me puede ayudar a solucionar el inconveniente. Bueno, esa es una red informal dentro de la organización. Como administradores, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que tratar de que la organización formal y la organización informal sean la misma, ¿sí? En tanto en cuanto esto se pueda hacer así, genial, la empresa, la organización va a funcionar mejor. Ahora fíjense, esa red de relaciones, ya sean formales o informales, generan una estructura. O sea, él dice, estructuran la división del trabajo y la coordinación de tareas. Es decir, las tareas internas de la organización están íntimamente afectadas, o sea, los procedimientos reales, los que efectivamente estoy realizando, esos procesos, esos procedimientos que realmente estoy utilizando, están dados o están influidos o son un efluente de la red de relaciones formales e informales. Esto según Mintzberg, funciona de esta forma. Estamos ya en el cierre de la década del 70. Niklas Luhmann lo que dice es que la organización es un sistema autorreferencial de comunicaciones con reglas propias que estructuran sus procesos internos. Él está enrolado en lo que sería la teoría de sistemas sociales y una vez más utiliza la palabra sistema. Entonces, un sistema. ¿Sí? Un sistema, la caracterización del sistema es que tiene un input, hay un proceso, una caja negra, donde lo que ingresa se transforma y hay un output. ¿Sí?
Entonces, el sistema más sencillo es ese. Input, proceso, output, y ese output puede retroalimentar el input. Bueno, esto es lo que habla Niklas Luhmann. Esta autorreferenciación de este sistema organizacional que está basado en reglas comunicacionales. Fíjense que estas reglas, esta autorreferencia comunicacional, termina definiendo reglas propias que le dan vida a la estructura de los procesos internos. ¿Sí? Una vez más, esta autorreferencia comunicacional podría llegar a ser formal o podría llegar a ser informal. Bien, tenemos a Garrett Morgan, que nos dice que una organización puede entenderse como una máquina, un organismo, un cerebro, una cultura, dependiendo del enfoque. Bueno, a esta la han llamado la escuela metafórica. Eh, Según el enfoque que nosotros le demos a la organización, sí, la podemos entender como una máquina, y esto lo vimos, digamos, en Taylor, ¿sí? La organización es una máquina, o como un organismo. Suele haber una analogía entre los seres vivos, o sea, esto está tomado de la ciencia biológica, digamos, para lograr una suerte de analogía entre la administración y las ciencias biológicas, ¿sí? O podría adoptar esta idea organizacional desde una postura cultural, más sociológica, si uno quiere. En definitiva, lo que nos está diciendo Morgan es que según donde nos paremos es la visión que yo puedo tener de la organización y podría generar categorizaciones diferenciales o características propias de una organización que pueden diferir mucho de otra organización aparentemente similar. Quiero comentar esto que en muchos casos hemos hecho debates en la universidad con los estudiantes, que es decir, a ver, Burger King y McDonald's parecieran ser lo mismo. Bueno, pero si yo le aplico todos estos puntos de vista de análisis organizacional, como una máquina, como una analogía eh, biológica, como un cerebro, como una cultura, cada una de estas dos organizaciones que en aspectos salientes parecen ser más o menos iguales, porque las dos producen más o menos lo mismo, bueno, vamos a empezar a ver que tienen características propias según el punto de vista en el cual me ponga, que pueden ser similares o pueden ser muy diferentes. Esto también vamos a tratar de verlo con mayor grado de rigurosidad en el futuro. Por su parte, Cons y Welrich nos dicen que una organización es una estructura deliberadamente diseñada para alcanzar objetivos mediante el esfuerzo humano coordinado. O sea, vuelve a ser una definición casi redundante de la escuela neoclásica, ¿no? La organización con una estructura pensada y deliberadamente generada que está diseñada para lograr objetivos. Y todo eso se hace con el esfuerzo humano coordinado. ¿Sí? O sea, la estructura lo que me da es el soporte de autoridad y de toma de decisiones y el objetivo a alcanzar es una meta organizacional y el esfuerzo humano coordinado serán, de nuevo, los procedimientos, procesos establecidos para lograr ese objetivo. Tenemos otra definición, que es una definición de Capra,
ya estamos en el siglo XXI. Esta es una definición del 2002, la escuela sistémica o de la complejidad, que dice que una organización es un sistema vivo, abierto y autoorganizado que interactúa constantemente con su entorno. Cuando yo digo un sistema vivo, una vez más estoy haciendo esta analogía biológica, ¿sí? O sea, todos entendemos que no es un ser vivo, pero según Capra parece ser un sistema vivo. Como mínimo es un sistema. Vivo, yo diría, porque es cambiante, porque crece, porque se desarrolla. Ojo que también los sistemas biológicos, si en algún momento están vivos, en algún momento mueren, ¿sí? Entonces, esta organización, vista como un sistema vivo abierto, y este es un punto importantísimo, acá claramente en la definición figura la organización como un sistema y un sistema que es abierto, que está autoorganizado, es decir, la organización interna es generada por la propia organización y que interactúa constantemente con su entorno. Una vez más, el aspecto contextual dentro de la definición organizacional. Bien, cierre y reflexión de este capítulo que estamos viendo. En principio, ¿qué hemos aprendido de todas estas definiciones? Una, que no hay una única definición de organización. Como vemos, y según la escuela en donde está enrolado cada uno de los autores, vemos que hay una definición diferenciada que puede estar afectada por el momento histórico en el cual fue desarrollada. Una vez más, el aspecto del contexto me lleva a generar una definición de organización que quizás esté más adaptada al contexto de ese momento en particular, ¿sí? Acá hemos puesto 20 definiciones, podríamos haber puesto 50 definiciones, porque cada estudioso de la organización puede generar su propia definición, la que a él le interesa, la que él cree que es la más adecuada, o la que es más adecuada, como vimos, para un determinado entorno social, cultural, político, económico. Entonces, no hay una única definición de organización. Muy probablemente, y esto lo veremos en algún otro video, nosotros para nuestra materia adoptemos una postura, pero esto no significa que sea la verdad revelada. Como segundo punto, destacar que cada una de las escuelas aporta una mirada que pareciera ser complementaria. Quizás si yo hoy tuviera que generar una definición de organización, bueno, tomaría elementos que fui destacando a lo largo de todo este raconto, elementos de cada una de estas escuelas para ver si puedo lograr un texto ordenado, digamos, de la definición de organización. Ahora, habría que ver qué aspectos son relevantes al momento en que yo pueda construir una definición abarcativa. Lo que sí sé seguro es que cada escuela aporta una mirada complementaria y denota conceptos que son importantes desde el punto de vista de la administración. Claramente, lo que hemos visto hoy, digamos, estamos haciendo un análisis de argumentaciones mucho más extensa. Cada uno de estos autores han escrito varios libros que deberíamos leer para poder entender cómo llegan a esta síntesis de definición organizacional. Como tercer punto, entender que las organizaciones requieren de una visión multidisciplinaria, ¿sí? Acá en estas definiciones hemos tenido definiciones de ingenieros, de sociólogos,
de abogados, de economistas. Es decir, esta, esta forma de entender la organización desde distintas ópticas, de distintos puntos de vista, tienen en definitiva una visión multidisciplinaria. Cada una de las disciplinas existentes podrán eh, aportar algo a esclarecer esta noción de organización que quizás al principio del video nos parecía que era algo trivial y fácil y que quizás ahora entendamos que es mucho más complejo de lo que pensamos. En definitiva, y esto como reflexión final, eh, cada uno de ustedes debería hacer una introspección, tratar de ver, averiguar, indagar, leer más sobre estos autores que hemos citado en el día de hoy y ver si pueden generar una definición que sea más útil en términos genéricos. Muy probablemente estemos trabajando en esto eh, dentro del curso y en forma más específica en algún trabajo práctico. Bien, si han llegado hasta aquí, solo me resta agradecerles por la atención y espero que todo esto que hemos debatido sea para mejorar nuestra visión de qué es una organización.